94.5 con Rommel López. La entrevista única en Camino a Casa. 17:11, listos para empezar la primera entrevista de esta tarde en Camino a Casa por Única 94.5 con Rodrigo Gómez de la Torre, del sector productivo, además de otras actividades que tiene Rodrigo. Rodrigo, una buena tarde, bienvenido a Camino a Casa. Estimado Rommel, muy buenas tardes a todos los radioescuchas y personas que nos siguen a través de las redes sociales. Gracias a Rodrigo por estar con nosotros. Quería empezar con un criterio en torno a esto señalado por la Corte Constitucional, al acuerdo alcanzado con Costa Rica. Creo que tratar de mejorar condiciones en el ámbito de negociación, de integrarnos, de tratar de generar una mejor economía, pero la Corte hace observaciones que hacen temer, por un lado, tropiezos no solo en ese acuerdo, sino en próximos, como el que viene con Canadá, etcétera, etcétera. ¿Demasiado burócratas, Rodrigo, o es lo correcto lo que dice la Corte Constitucional? A ver, la Constitución definitivamente tiene problemas, y lo hemos mencionado en un sinnúmero de ocasiones. Sin embargo, se ha buscado tener acuerdos comerciales con países para mejorar las condiciones productivas del Ecuador, tanto en buscar mercados para el producto ecuatoriano, buscar mejores materias primas, tecnología y un sinnúmero de temas. Los acuerdos comerciales ya no solamente tratan temas de importación y exportación, hay otros aspectos que integran un acuerdo comercial. Sin embargo, lo que estamos viendo ahorita con la Corte Constitucional, y creo que tanto el acuerdo con Costa Rica como el acuerdo de la resolución de la Corte en materia de del 394, del decreto 394, si no me falla la memoria, sobre las concesiones, sobre licencias ambientales, indistinto al sector que afecte, y las otras resoluciones de Corte han generado que en un trabajo lamentable lleguemos a superar el riesgo país de 2.000 puntos referenciales. Claro. Esto no hace más que complicarle la vida al ecuatoriano, no al inversionista, no al empresario, absolutamente a todos los ecuatorianos, porque todo termina siendo más caro, tenemos crédito más caro, tenemos más caro los costos de producción, y un detalle importante con respecto a lo que escuchaba hace un ratito. Por poco estamos esperando que el Taita Estado nos diga qué debemos y qué no debemos hacer, cuando el privado es el que debe decidir qué hacer, cómo hacerlo, en tanto y en cuanto no se extralimite o vaya en contra de la ley. Pero ya casi de lo que escuchaba minutos atrás, estamos esperando que el Estado nos diga qué es lo que podemos o no podemos y qué debemos y qué no debemos hacer, lo cual es lamentable. Ahora, Rodrigo, con el pasar, creo que estamos 2012, 2015 puntos de riesgo país, eso tiene implicaciones serias para el crédito y además los inversionistas al ver ese riesgo con el fenómeno del Niño, quién vendrá a la presidencia, 1 año, 6 meses de gobierno, pues no nos ven con ojos atractivos para poner los capitales dentro del país, ¿no? Al revés, nos ven con ojos nada atractivos, si es que nos quieren ver. Ese es el problema. Entonces, cuando hablamos de que el riesgo país es un número que la gente dice no nos afecta, es falso. Queremos crédito más barato y el riesgo país sigue subiendo. Queremos más inversiones y tenemos inestabilidad política, pero más grave que la inestabilidad política. Tenemos esta relación, yo la he calificado y lo repito y no me cansaré de decirlo, esta relación tóxica entre el privado y el Estado, en donde creemos que el Taita Estado tiene que estar tomando las decisiones. Eso no nos da ninguna herramienta de futuro. Por el contrario, esta codependencia hace que ante cualquier variación de lo político se vea reflejada directamente en lo económico. Y mientras nosotros ya superamos los 2.000 puntos referenciales, vemos el caso peruano, que tiene un riesgo
país por debajo de los 200 puntos a pesar de los problemas políticos. Nuestros problemas políticos son consecuencia directa del riesgo país. Digan lo que digan, le cuadre a quien le cuadre. Ahora, con todo esto, Rodrigo, ¿cuál debería ser una misión de los candidatos? Porque todos están enfocados en seguridad. Desde luego, si no hay seguridad, no hay nada. Pero para poder bajar este riesgo país, al tener nosotros dos alas políticas definidas, y lo digo, a favor de Correa y en contra de Correa. Eso es lo que hay, es lo que se ve. ¿Quién va al primer puesto? ¿Quién va al segundo? Pasa a segunda vuelta y vienen esos análisis. Pero no podemos superar todo eso, porque de por medio están intereses particulares, intereses de movimientos, pero los intereses como nación. Y eso es lo que nos pasa diferente a lo de Perú. Allá pueden tener diferencias políticas, pero la economía no se ve afectada. Aquí la fórmula es inversa, Rodrigo. Así es, y tú has hablado de los intereses de nación. Y esos intereses de nación, ante las dos, ante tu análisis con respecto a las tendencias políticas, anti y pro, lo que vemos es que el pro se consolida y el anti se divide. Entonces, hay una lógica antipaís a mi criterio, porque deberíamos saber si había una fuerza consolidada en contra de Correa. Y ese sería el problema, que a mi criterio debemos ya superarlo. Hubiéramos tenido 1 o 2 candidatos máximo en contra de la fuerza correísta y tendríamos 70% consolidado por ese lado. Cuando lo que vemos es lo otro que tú también analizas, que son estos intereses particulares y de movimientos. Sí creo que, primero, no escucho nada diferente de los candidatos de lo que escuché en el 21 o en el 17, o sea, todos son los salvadores y redentores de la patria. A mí me encantaría escuchar de un candidato: vamos a fomentar el crédito y vamos a utilizar el crédito de manera que el crédito motive, incentive el cooperativismo en el Ecuador, en cualquiera de las áreas productivas, consolidar a productores artesanales, agrarios, industriales, para que vayan formando. Y creo que en ese aspecto, la política llevada por el Ministerio de la Producción en este gobierno, la consolidación de los clústeres, es justamente eso: articular la cadena productiva con una visión de mercado y juntar a los actores privados sin que el Taita Estado les diga qué deben o qué no deben hacer, sino por el contrario, ser simplemente un facilitador para que se junten, que articulen acciones y que a través de esa articulación busquen soluciones desde los privados para los privados, en donde inclusive poder plantear al gobierno qué es lo bueno, qué es lo malo y dónde se podría corregir para ser más competitivos. Y no le tengamos miedo a la competencia, porque la competencia crea excelencia. Y esta visión de bloquear acuerdos comerciales, lo único que hace es complicarnos seriamente el desarrollo futuro y sostenibilidad de un Ecuador rico, hermoso y productivo. Has topado, Rodrigo, el tema de los candidatos. Claro, puede ser una gran catapulta este año 6 meses a quien se haga de la presidencia de la República con el apoyo popular, o también puede ser una tumba, y me refiero en el ámbito del fenómeno del niño, las consecuencias que esto pueda tener, el crédito difícil que venga o crédito barato extranjero, por lo que hemos hablado, el riesgo país y esa inestabilidad ejecutivo, legislativo que se puede repetir nuevamente. El panorama es harto complicado, Rodrigo. O sea, el panorama por casi es complejo, y ahí es donde, más allá de los candidatos, más allá de quien gane la presidencia o quienes lleguen a la asamblea, el rol articulado, consciente y pensando en sus intereses propios del sector privado, no del empresario individualizado, sino del sector privado como un actor integrador de la sociedad, es fundamental. No esperemos nada del gobierno que viene. Un gobierno del que poco se oye a los candidatos hablar de lo que podría ser un fenómeno del niño, que de acuerdo a lo que se ve a nivel mundial puede ser realmente grave. Más bien les vemos que están ocupados en ver cómo llegar para luego ver cómo mantenerse.
cuando lo que deberíamos estar preocupados es de ver cómo fomentar un desarrollo Ecuador, no un desarrollo del candidato, no un desarrollo de la próxima campaña política. Esto es lo que no se ve en la campaña. Tal vez creo que podría rescatar a uno o dos candidatos, pero la gran mayoría está viendo cómo se lleva la plata del Banco Central, plata de los depositantes a través de los depósitos de la banca, plata de los gobiernos autónomos descentralizados que deben utilizar prudente y responsablemente, porque algunos lo dirán irresponsablemente, que es como que quieren festinársela en campaña. Ese tipo de situaciones. Y creo que voy a decirlo, me ha encantado escucharle al alcalde de Quito hablar de que necesitamos que el sector público sea el que regule, pero el actor de la inversión, el actor del cambio, el actor de la producción, sea el sector privado. Y ya no habla solamente de APPs, ya utiliza otro término, que es probablemente el término más coherente que tenemos, las concesiones. Entreguemos centros de faenamiento, porque he estado con la cadena cárnica, centros de faenamiento en concesión. Entreguemos vías, entreguemos servicios públicos ineficientes, caros, poco operativos, entreguémoslo en concesión al sector privado y que la alcaldía pueda recibir su porcentaje que corresponde por la inversión que hizo, pero dejemos que los privados podamos actuar tranquila, responsable y con visión de futuro, que no es necesariamente lo que tiene el sector público muchas veces. El sector público tiene una visión que lamentablemente se ha enfocado en una visión de cuánto tiempo voy a durar en el cargo. Y eso no es una visión, por más que utilicen la famosa frase de que hay que ser estadistas y no solamente ver elecciones. Esa parte que tú dices, Rodrigo, en el cual dice, ok, nosotros nos encargamos de la regulación, pero en el ámbito privado de la inversión. Un ejemplo de esto, y no sé si tú lo relacionas, es ministerios que tienen el dinero, el presupuesto, pero la ejecución es demasiado pobre en la mayoría de ellos. Entonces, claro, ¿qué es lo que prima? La burocracia, las trabas, demasiado papeleo, aparentemente para pelear contra la corrupción, pero habiendo el dinero no lo ejecutan, no lo utilizan. ¿Ahí está sosteniendo lo que tú mencionas? Claro. O sea, vemos una ejecución presupuestaria, en muchos casos ni siquiera es pobre, en algunos casos es paupérrima, cuando lo que debemos ver es cuáles son los roles fundamentales del Estado no delegables. Y hay otros que son delegables. Es verdad, la seguridad no es delegable. Y vemos un rol lamentable del Ministerio del Interior. El tema de educación, ok. Abramos herramientas para que la educación pueda no privatizarse. Dejen también de creer en cucos, donde se pueda hacer una educación privada. O sea, vemos universidades que nacieron a pesar de las trabas gubernamentales y se las jugaron a nacer en contra de las políticas públicas y pudieron formalizarse en el tiempo. Y te digo, el caso de la Universidad San Francisco, una de las universidades más importantes de América Latina, nació en una pequeña casa en la 12 de octubre y la peleó durísimo y decidió pelearla y formalizarse en el tiempo, pero no esperó del Taita Estado que le dé todos los permisos porque no salía nunca. El caso de centros de faenamiento, indispensable para mejorar la calidad y consumo de los cárnicos en el Ecuador. El caso de vías. Tal vez haya vías secundarias que no sean rentables para el sector privado, en donde el público pueda seguir dando un mantenimiento. Pero el tema de las vías principales, vías secundarias que se puedan manejar, maravilloso. Lo que pasa en Tungurahua es un ejemplo, donde hay una tasa, pero hay una tasa que responde a una calidad de vías. Aquí ya tenemos la tasa, lo que no tenemos son las vías. Al revés. Entonces, tampoco es justo. Claro, bueno, un mensaje a la ciudadanía, Rodrigo, para cerrar este diálogo y entrevista para la decisión que tienen que tomar tenemos que tomar todos el próximo 20 de agosto. Por favor,
Estamos en una situación compleja. Entendemos perfectamente bien que las elecciones, al ser obligatorias, no necesariamente nos agradan muchos, pero por el amor de Dios, revisemos bien qué es lo que están diciendo los candidatos, cómo están actuando los candidatos, y pensemos que ese candidato por el cual vamos a marcar esa rayita en tal vez 1, 2, 3 segundos, nos tomará un par de minutos tomar la decisión de dónde marcarla. Marca la pauta del próximo año y medio y de los próximos 5 años. Votemos responsablemente, porque ese voto nos va a afectar para bien o para mal. Básicamente eso, y no perdamos la esperanza. A pesar de todo, no perdamos la esperanza. Muy bien, Gracias, agradecemos. estimado Rommel, y un abrazo a todos. Gracias a Rodrigo Gómez de la Torre por su participación aquí en Camino a Casa por Única 94.5. Una buena tarde, Rodrigo. Un abrazo igual. Hasta luego. Las 17:27. La agencia móvil de la empresa eléctrica Quito visita tu barrio. Acercamos nuestros servicios a la ciudadanía. Realiza pagos de planillas, consultas y más trámites. Estaremos este sábado 5 de agosto en el Parque Central de Llano Chico desde las 9 hasta las 14:30 y el domingo 6 de agosto en Sangolquí, urbanización Banco de Fomento, calles Inés Gangotena y Soldado Ángel Rivera Suárez. Feria de Emprendimientos, Mushuñán, Ruta de los Volcanes, desde las 9 a 14:30. Ahora ten más ventas. Más ventas. Más ventas. 94.5. Única. La radio que se escucha, pega y vende. Inicio de espacio publicitario. A Graiman le apasiona los saldos tanto como a ti. Por eso del 25 de julio al 5 de agosto encuentro cerámicas desde 5,25, porcelanatos desde 7,25 y más productos de calidad con precios increíbles. La Feria de Saldos Graiman ha llegado. Visita los Graiman Store del Amazonas y Corea y Cumbayá o los Outlet de la Avenida Maldonado y Centro Histórico en la calle Vargas. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Trabajamos por ti para garantizar un servicio de calidad, continuo y confiable. En la empresa eléctrica Quito aportamos para que la electricidad llegue a los hogares, las industrias y los comercios, con sostenibilidad, eficiencia y responsabilidad ambiental. Empresa Eléctrica Quito, siempre junto a ti. Autorización número 0184. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares Yasuní y Chocó Andino. ¿Cansado de navegar tan lento? Entonces cámbiate a Celerity. Internet fibra óptica y siente lo que es estar conectado de verdad. Con equipos de última tecnología que te permiten aprovechar al máximo cada mega de tu plan. Y si te cambias ahora te compensamos hasta 3 facturas. Celerity. Conexiones que evolucionan. Términos y condiciones en www.celerity.es. Con tu Diners difiere la universidad de tus hijos hasta 12 meses sin intereses. Ingresando a www.dinersclub.com.es/universidades. Además se recibe doble milla Club Miles y conoce más beneficios en nuestra app Tu Mundo. Diners Club, tu mundo sin límites. Aplican condiciones. Fin de espacio publicitario. Tu vida puede cambiar con un pensamiento único. Atrévete a caminar y avanzar, aunque sea descalzo, a sonreír aunque no tengas motivos, a ayudar a otros sin recibir aplausos. Atrévete a hacer lo que muchos quieren, pero